Durante bastante tiempo se consideró a Manuel de Labardén, el escritor bonaerense del siglo XIX con su Oda al Paraná, el primer escritor argentino, el primer escritor nacido en estas tierras, hasta el descubrimiento de la obra de don Luis de Tejeda y Guzmán en el siglo XVII, lo cual corre 120 años para atrás el inicio de la literatura argentina, y comienza entonces por Córdoba. La obra de don Luis de Tejeda y Guzmán fue editada por primera vez por Ricardo Rojas, parcialmente con el título de Peregrino en Babilonia. Luego, meses después, es preparada por Martínez Paz, Enrique Martínez Paz y Monseñor Pablo Cabrera. Aparece la obra completa con el título de Coronas Líricas. Y más tarde, este texto que tengo en las manos, que se edita ya de manera completa de nuevo en 1947 por la Municipalidad de Córdoba, con notas, en una versión anotada, una edición anotada muy completa de la obra, ¿no es cierto?, con copia facsimilar, que es producto del trabajo de Jorge Furt, para 1947, que es reeditada por la Municipalidad en 1980. Hasta allí son las ediciones que tenemos del texto de Tejeda, que fue escrito entre 1663 aproximadamente y 1680, que es la fecha de la muerte del autor, ¿no? Y es considerada entonces la obra inaugural de la literatura argentina y el único texto en estilo barroco que se considera que existe, que se ha conservado en estilo barroco en esta zona del territorio argentino, ¿no? Bueno, les podría mostrar las imágenes del texto, que el códice está guardado en las Carmelitas Descalzas. Consiste en un pequeño texto, un códice muy pequeño en papel de hilo grueso, que esté con la letra del autor, la letra manuscrito del autor, que tiene más o menos unos 10 centímetros de ancho por unos 14 centímetros, que está muy bien conservado, lo mantienen allí las hermanas de Carmelitas Descalzas, ¿no? Bueno, la obra de Luis de Tejeda en realidad presenta en una primera dimensión religiosa que es predominante. Es decir, evidentemente uno abre el texto está estructurado en la forma de un rosario, con todas las partes de un rosario, las 5 cuentas preliminares, y luego los misterios gozosos y después los misterios dolorosos. El autor, el protagonista, el personaje, va desarrollando un peregrinaje espiritual, un peregrinaje religioso, siguiendo ciertas doctrinas que son de los dos santos carmelitas, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, y va siguiendo la historia de la Virgen en el rosario. Evidentemente, con esto que estoy señalando, uno puede decir que la obra tiene un carácter casi estrictamente religioso, ¿no? De esta manera les voy a leer un trozo del texto que él escribe para la fiesta de la purificación, en el cuarto misterio gozoso, que es dedicado a Santa Rosa de Lima. Este es el primer soneto considerado por Ricardo Rojas, el primer soneto argentino, y es una de las piezas más logradas en el texto de Tejeda. La obra de Tejeda tiene partes en prosa y partes en verso, y a Santa Rosa de Lima, en la fiesta de la purificación, Tejeda dedica un preliminar en prosa, un soneto a Santa Rosa de Lima y luego unas redondillas. Voy a introducir con parte de la parte en prosa para leerles el soneto. En esta parte en prosa él justifica por qué ha elegido a Santa Rosa de Lima y dice: no ha obligado poco a esta memoria que de ella se hace estarse escribiendo este misterio en las fiestas que en estos días se están haciendo su beatificación en esta ciudad, y el ser la primogénita rosa de la Iglesia nacida en estos reinos del Perú, en que mi afecto también se entremetió en los versos. Y entonces, luego de presentarla como
una santa que está en el momento de su beatificación, que las fiestas fueron en Córdoba para 1670, y que pertenece a las tierras del Perú. Recordemos que Córdoba en ese momento pertenece a la provincia, toda la provincia de Tucumán, y la provincia de Tucumán pertenece al virreinato del Perú, ¿no? Entonces, la santa está perteneciendo al territorio natal del poeta. El soneto dice: nace en provincia verde y espinosa, tierno cogollo apenas engendrado, entre las rosas, soles ya del prado, crepúsculo de olor, rayo de rosa. De los llantos del alba apenas goza, cuando es del dueño singular cuidado, temiendo se le tronche o rudo arado, o se le aje mano artificiosa, mas ya que del cairel desaprisiona la virgen hoja, previniendo engaños, la corta y pone en su guirnalda o zona. Así esta virgen, tierna en verdes años, cortó su autor y puso en su corona, o bien anticipados desengaños. Bueno, no puede advertir que el planteo es fundamentalmente religioso. Está celebrando a Santa Rosa de Lima, esta santa criolla, ¿no? que desde muy pequeña, es decir, precozmente, manifiesta estos rasgos de santidad, y que entonces se convierte en la predilecta de su autor, es decir, de Dios, de la providencia, que temiendo, dice, que la troncho rudo haga arado o aje mano artificiosa, es decir, temiendo que el mundo manche su santidad, temiendo algún peligro a su santidad, prefiere cortarla cuando es muy pequeña todavía, dice, con una metáfora, de los llantos del alba apenas goza, en el rocío del alba, ¿no? Apenas de la vida, apenas goza, porque es muy joven Santa Rosa de Lima cuando muere, ¿no? Y la muerte de Santa Rosa de Lima es interpretada por el escritor como un gesto amoroso, como un gesto de amor, de protección, de cuidado de la santa, que prefiere cortarla prontamente para colocarla en su propia corona, para llevarla al espacio eterno de santidad, ¿no? O bien anticipados desengaños. Es decir, que el mundo, antes que el mundo le presente la posibilidad de engaños, él se anticipa a los desengaños del mundo, ¿no? Y entonces, prematuramente, muere Santa Rosa de Lima, quien se señala acá como este tierno cogollo, esa juventud, esa precocidad en la santidad, la hace la predilecta del creador, no solamente del escritor que la ha preferido para elegirla en los versos, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que nosotros vamos viendo es que el planteo de Tejeda en los versos es fuertemente religioso. Se presenta como un pecador arrepentido, se confiesa en el rosario, está la confesión, el yo pecador, va rezando en el rosario, con lo cual aparece o a veces como un pecador, otras veces como quien está como un penitente rezando y enseñando a rezar, pensando, meditando, siempre en función religiosa, y hasta llevando adelante una prédica religiosa, es decir, como un fraile, ¿no? Todas las figuras son religiosas. Es decir, este pecador que en el pasado ha sido pecador y que ahora está confesándose buscando la redención espiritual en el texto. Sin embargo, hay partes del texto que son curiosamente, salen de esta temática, que están como muy alejadas de esta temática, porque hasta aquí uno podría decir que el destinatario de su texto es un sujeto divino, que si uno reza, ¿a quién se dirige? A Dios. Bueno, en realidad se está dirigiendo a Dios, a la Virgen, está rezando en el texto. Pero hay fragmentos del texto, y no son pocos, en los cuales se advierte que el escritor opta por un destinatario humano. Aparece otro tipo de discurso, como partes que nos hacen un poquito, nos inquietan porque nos desconciertan un poco dentro del discurso religioso.
Por ejemplo, he elegido acá una que llama bastante la atención. Inmediatamente, esto que estábamos leyendo recién pertenece al cuarto misterio gozoso. En el quinto misterio gozoso, en la rosa preferida, porque es la más gozosa, la quinta rosa de este misterio, el narrador toma la tercera persona para su narración, ¿no? Comienza con una tercera persona, el enunciador entonces ahora un sujeto social, y va a incorporar al texto un relato histórico, una relación histórica. Se llama La relación de la fundación del convento de religiosas carmelitas descalzas de San José en la ciudad de Córdoba de la provincia del Tucumán. Es decir, ubica perfectamente el lugar geográfico Córdoba, que pertenecía a la provincia del Tucumán en ese momento. Recordemos que la cabecera estaba en Santiago del Estero y Córdoba le roba en algún momento la preeminencia regional a Tucumán, ¿no? Convirtiéndose en la ciudad centro y principal de la región, ¿no? Y él presenta en este texto histórico, con carácter histórico, pretendiendo una fuerte objetividad, ¿no es cierto?, con el cambio de discurso, la relación histórica de la fundación del convento, tanto del convento de Santa Catalina de Siena, que fue fundado por su tía Leonor de Tejeda, como el de Carmelitas Descalzas, fundado por su padre, don Juan de Tejeda. Pero fijémonos cómo lo presenta. El Tucumán es una de las más remotas provincias que hacia el polo antártico termina en el prolongado imperio de la América, y la que últimamente entre ellas conquistaron las armas de España y penetró la luz del Evangelio. Es la ciudad de Córdoba, una de las ocho de que se compone, y dista poco más de 100 leguas de las nevadas cordilleras de Chile y del famoso Río de la Plata. Fundóse en el año de 1573 con tal fatal dicha que a muchos, que teniendo apenas 200 vecinos, sustenta con piedad cristiana, fuera de su iglesia matriz y parroquial, 4 conventos religiosos con noviciados y estudios como los principales de sus provincias adyacentes, y 2 conventos de religiosas, el uno de Santa Catalina de Siena y el otro de Carmelitas Descalzas, que es asunto de esta relación, y cuyos fundadores fueron 2 hermanos, el capitán Juan de Tejeda y doña Leonor de Tejeda, hijos legítimos del capitán Tristán de Tejeda y uno de los primeros descubridores y conquistadores de la dicha ciudad de Córdoba. Es evidente que este registro histórico, este discurso, dista bastante del discurso que acabamos de leer sobre la purificación y Santa Rosa de Lima, ¿no? O bien del discurso del yo pecador, o bien de los discursos del penitente que se va confesando en el texto. Acá, en este texto, disimuladamente, el narrador va colocando estrategias de jerarquización de su familia. Fíjense que lo hace colocando no solamente el nombre de los fundadores, sino nombre y apellido completo, su linaje, hijos de descubridores y conquistadores de la dicha ciudad de Córdoba. Tristán de Tejeda había llegado junto con Hernán Mejías Mirabal, abuelos y bisabuelos de don Luis de Tejeda, el poeta, habían llegado con Jerónimo Luis de Cabrera para fundar Córdoba, y pertenecían a los primeros pobladores, a protagonistas fundamentales en el desarrollo de la ciudad de Córdoba. Y él deja constancia de esto en el texto. Si yo siguiese leyendo, encontramos la presentación de Leonor de Tejeda, de quien ha enviudado, su estado civil, y todos los méritos de Leonor de Tejeda, hasta que se convierte en la fundadora del convento de Santa Catalina de Siena. Con todo detalle nos cuenta acá en el texto también la fundación del convento de Carmelitas Descalzas, en la que fue la casa natal del propio poeta, ¿no? A partir de una promesa de Juan de Tejeda, cuando peligra la salud de su hermana menor, María Magdalena, estando en la estancia de Soto, por eso le llaman el milagro de Soto. Y él nos cuenta en esta relación histórica
y no solamente, en ese caso en ese fragmento le da la palabra al arzobispo don Gaspar de Villarroel para ser más objetivo, ¿no es cierto?, para manifestar más objetividad, como don Juan de Tejeda había decidido donar la casa en Córdoba para salvar la salud de su hija menor, haciéndole la promesa a Santa Teresa de hacer un templo en su honor en Córdoba y donar la casa que tenía en uno de los feudos más importantes al lado de la catedral, ¿no es cierto?, para que fuese el primer convento carmelita. Un privilegio que tiene Córdoba en toda la zona, porque no había otro convento carmelita en toda América desde México para abajo. El primero fue México, el segundo fue Córdoba. Ni siquiera en el Perú había un convento carmelita. Bueno, este registro hace que nosotros podamos decir que el texto de Tejeda aparecen estas curiosidades que no podemos explicar fácilmente. Sin embargo, si nosotros tenemos en cuenta cuál es la posición social en la trayectoria en la vida de don Luis de Tejeda, probablemente estas partes del texto tengan una explicación. Para ello voy a detenerme un momento en explicarles esto. Es decir, don Luis de Tejeda, que nace hacia 1604, tampoco es tan segura la fecha, y sería en esta semana porque fue cerca del 24 de agosto, entonces estamos justo para la fecha de su nacimiento. Fue hijo de una familia rica y de muchos privilegios, muy prestigiosa en Córdoba, porque ya sus abuelos, su padre, habían sido autoridad en Córdoba y con los Cabreras se turnaban en el dominio de la ciudad, en el gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces, él ya tenía un prestigio ganado, un linaje, y lo que le permite a él poder ser uno de los primeros alumnos de la Universidad de Córdoba, llegando en 1623 al título de bachiller en arte. Estudia primero en el Colegio Mayor y después en la Universidad de los Jesuitas, recién fundada, y se convierte en uno de los primeros alumnos egresados de la Universidad de Córdoba, ¿no? También se gana fama como letrado, así que muchas fiestas religiosas, las composiciones parecen haber sido escritas por don Luis de Tejeda, ¿no es cierto? Y siempre ha estado escribiendo, se presume que durante toda su vida, solo que a este texto lo terminó de armar en los últimos años. Él, por ser hijo de don Juan de Tejeda y de Tristán de Tejeda, incluso por la rama materna, está emparentado con Santa Teresa de Jesús, su abuelo Pablo Guzmán, logra heredar, e incluso es hijo primogénito, varón primogénito, con lo cual hereda todos los feudos, las encomiendas de sus abuelos, de sus padres, en Cosquín, en Saldán, en Soto, en Guamancha, tienen terrenos mucha cantidad de terrenos y de feudos y encomiendas, los Tejedas en Córdoba. Quizás la más productiva era la de Soto, que era en donde la familia siempre iba a pasar un tiempo de verano, ¿no? Y donde quedó enferma María Magdalena. Bueno, además de encomendero, que tenían indios que trabajaban, ¿cierto?, en las encomiendas, que eran muy, muy fructíferas y productivas para la familia, que era una familia muy próspera, él logra el título de capitán de guerra, es decir, que es autoridad militar. Con este cargo se va hasta Paraguay, tratando de defender las tierras del rey, ¿no es cierto?, los reinos de España, defendiéndolo de los piratas holandeses y portugueses. Esto todo está en el texto. Qué raro que en una confesión religiosa a Dios él tenga necesidad de estar contándonos que ha sido capitán de guerra, ¿no es cierto?, o que ha sido autoridad cuando Córdoba fue plaza de armas, así que también tenía cargos militares y como funcionario real. Como funcionario real ha participado en las sesiones del Cabildo, ha funcionado como juez, ha funcionado como cabilante principal innumerables veces y 2 veces teniente general de la gobernación, lo que era el cargo más importante en Córdoba,
porque el gobernador estaba en Santiago del Estero. Y el cargo más importante en la ciudad de Córdoba era el de teniente general de la gobernación. También como hijo primogénito, él hereda el patronato del convento de Carmelitas Descalzas en 1628, en la misma fecha en que fue fundado ese convento, porque su padre muere el mismo año de la fundación. Y él es el patrono del convento de Carmelitas desde 1628 hasta su muerte en el 80. Y también a los 10 años, en el 38, en el 40 más o menos, también hereda el patronato del convento de Leonor de Tejeda, de su tía. Así que lleva adelante el convento de las dominicas, de Santa Catalina de Siena, y el de Carmelitas Descalzas. Pero en 1660 aproximadamente, siendo él teniente general de la gobernación, tenía un prestigio, una autoridad de un peso muy significativo en Córdoba. Primero el gobernador, en ese momento que se llama Jerónimo Luis de Cabrera, porque es nieto del fundador, le encomienda armar un grupo de vecinos para ir a la guerra contra el Calchaquí, que eran los indios que estaban más rebeldes en la zona. Y los vecinos se muestran reticentes a cumplir la orden de Tejeda. Es decir, ya muchas veces se le había pedido a Córdoba que socorriera con armas, porque era plaza de armas, y los vecinos debían dejar sus haciendas, todo, juntar caballos, armas y poner gente para ir a la guerra contra el indígena, ¿no? Esto lo hacían los vecinos principales, porque ser vecino en Córdoba en el siglo XVII, como lo eran los Tejeda, los Cabrera, no era cualquiera. Eran casi les diría un privilegio de pocos pobladores que les permitía también ser autoridad en la ciudad. Es decir, el vecino tenía ciertos privilegios y deberes después de aportar estas armas y demás, cuando se presentaba la necesidad de proteger el territorio, pero eran los únicos que podían tener autoridad para ocupar cargos públicos en la ciudad, ¿no? Los demás eran pobladores, vecinos no eran todos. Era este grupo, esta élite que tenía un peso socioeconómico y que cuidaba de manera especial la reputación. Es decir, un buen vecino tenía que tener una buena reputación, ¿no? La honra, se cuidaban la honra como la vida en este momento, es decir, porque era tan importante, es decir, el sujeto deshonrado prácticamente es una muerte cívica. Lo que sucede en 1660-61, comienzo de 61, cuando él es teniente general de la gobernación y se le pide que él mande este grupo de vecinos, junte la gente para ir al socorro contra la guerra del Calchaquí, y los vecinos no le obedecen, Tejeda los obliga por la fuerza. Comienza a poner multas, bueno, para decirlo rápidamente, tiene un montón de gestos de abuso de autoridad. Y mucho más cuando, llegado fin de año, que era el cambio de autoridades, él deja de ser teniente general de la gobernación y se queda solo con un cargo militar. Y sin embargo, él sigue queriendo entrar a los conventos de Santo Domingo, de los jesuitas, buscando gente. Era un enfrentamiento entre dos bandos, que eran ya dos bandos tradicionales de Córdoba, los Cabrera y los Tejeda, ¿no es cierto? Y es contra Pedro Cabrera que está enfrentándose. Se produce la primera muerte política en Córdoba en ese momento. Diego Guillastegui, el auxiliar de Tejeda, muere, que incluso lo van a acusar de este asesinato, a él o responsable de la muerte de Guillastegui. La cuestión es que Tejeda, envalentonado, se comete una serie de abusos de poder. Con el tiempo, la audiencia en Charcas manda orden de cárcel para Tejeda, orden de prisión, y el Cabildo de Córdoba le embarga todos los bienes. Se queda sin ningún poder, huye a las sierras de Córdoba durante 2 años. Primero se refugia en el convento de los franciscanos, pero después tiene que huir a las sierras de Córdoba, y está perdido entre las sierras como 2 años, hasta que vuelve y entra al convento de Santo Domingo, y ahí se recluye y termina en los últimos días de su vida como fraile dominico. Si nosotros nos fijamos, ha caído en deshonra,
y esto nunca más vuelve a ocupar un cargo público, queda fuera del espacio cívico, y este es un punto que nos permite a nosotros explicar de alguna manera que haya una dimensión cívica disimulada también en la obra. Es decir, por qué con un discurso religioso aparece también disimuladamente una serie de estrategias en las cuales el narrador va autoconfigurándose y va presentándose a sí mismo como un sujeto prestigioso. Todo lo que yo acabo de decir de los rasgos biográficos de Tejeda, alguna huella está en el texto. Él nos cuenta en los versos que ha sido capitán de guerra, nos cuenta todos estos detalles de su vida cívica. Es decir, hay dos planos de lectura, dos dimensiones de sentido en la obra de Tejeda. Una es la dimensión religiosa primera, pero disimuladamente hay un plano superpuesto que permite, lo podemos descubrir si nosotros tenemos en cuenta esta posición de deshonra, si nos corremos un poquito y vemos que hay una posición de deshonra del autor que permite explicar todas estas otras estrategias discursivas que lo autoconfiguran como un sujeto desde la perspectiva cívica. Para explicar las dos dimensiones de lectura que propongo del texto de Tejeda, me permiten una pequeña digresión para hacerlo rápido, plásticamente, con un cuadro que se llama Los Embajadores, que está construido a partir de la técnica de la anamorfosis. El cuadro se llama Los Embajadores, y pueden ustedes ver que hay una repisa con los dos embajadores, los cuales están flanqueando esa repisa. En medio de la repisa lo que hay son todos instrumentos que remiten a las ciencias del momento: un torqueto, un globo celeste, un globo terráqueo, un compás, una escuadra, un reloj solar, partituras musicales, es decir, que hablan de las ciencias de la época. El quadrivium remiten al saber de la época, mientras que las dos figuras, una del clero y la otra de la aristocracia, ustedes ven, están en la abadía de Westminster, con lo cual se ve el brocato, la riqueza, la jerarquía de los personajes, ¿verdad? Sin embargo, en este primer plano tan realista y evidente, aparece abajo una figura que aparece como ambigua, inquietante, que no podemos descifrar, ¿no? Es decir, que nos inquieta por su ambigüedad. ¿Qué es? ¿Una concha marina? ¿Un pergamino? ¿Qué es? Y frente al realismo del resto de la figura, resulta mucho más inquietante, ¿no? Ahí vemos el fragmento. Ahora, este cuadro tenía en el marco un agujerito donde, si uno se cambiaba la perspectiva de la mirada y en lugar de mirarlo de frente, jugaba, como ellos jugaron con la perspectiva que acababan de descubrir en la época, porque este cuadro es de 1530 y pico, ¿no es cierto?, 1533 precisamente, de Hans Holbein el Joven. Hans Holbein le había hecho una pequeña perforación en el marco para desde allí poder ver esa figura que, mirada desde ese ángulo, se reconfigura, se reconstruye. Ahora lo vamos a poder ver, es decir, desplazándonos a la derecha del cuadro, y entonces uno puede ver ya nítidamente que hay allí una calavera. Con lo cual, si bien los planos están superpuestos, uno semantiza al otro. No es lo mismo. Ahora, desde aquí, se lee todas las embajadas y las riquezas mundanas y la ciencia del mundo a la luz de la muerte, tienen otro sentido, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera, en el texto de Tejeda, nosotros advertimos que hay dos planos de significado. Uno que está en primer plano, evidentemente, es el religioso. Pero si nosotros tenemos en cuenta desde la perspectiva que él está hablando, desde dónde está hablando, desde esa posición de deshonra cívica que está viviendo, entonces se empieza a justificar todas estas estrategias de autolegitimación, de autojerarquización de su familia y de sí mismo en la obra. Por otra parte,
Recordemos que Tejeda es de las primeras generaciones de criollo. Criollo tenía un problema serio con los españoles que venían de España para la autolegitimación, porque los españoles consideraban que los criollos, los hombres nacidos en esta tierra, se degeneraban por el clima, eran inferiores moral e intelectualmente, y la tierra era una tierra endemoniada, que degeneraba a los hombres en su carácter, los hacía muy débiles de espíritu, ¿no es cierto?, incapaces de mantenerse en la virtud, y por otra parte, la tierra era caracterizada como una tierra endemoniada, ¿no?, que era tierra propicia para los pecados y los vicios. Entonces, Tejeda no solo va a ir haciendo una estrategia de legitimación de su familia y de sí mismo, sino que al mismo tiempo en la escritura se va autolegitimando como un sujeto docto, capaz de manejar las estrategias del discurso barroco, ¿no es cierto?, que en la época no era fácil, ¿no?, manejo del latín, que él ha aprendido en las aulas de los jesuitas, también en el discurso de los barrocos lo ha aprendido en las aulas de los jesuitas, ¿no? Bueno, ahora, nosotros vemos que las dos perspectivas del texto aparece, por un lado, un sujeto que se presenta desde la perspectiva religiosa, que en el primer momento se presenta como un pecador, pero al final del rosario, ya de vuelta al centro del rosario, ¿no es cierto?, aparece como un devoto ejemplar en la perspectiva cívica. El personaje aparece como un sujeto que en un primer momento ha sido un prestigioso, un noble vecino, que ha caído en deshonra, que ha sufrido una serie de murmuraciones agraviantes, muchos agravios de los cuales él habla en el texto, y que busca en el texto volver a reconquistar su honra, ¿no es cierto?, volver a revitalizar esa posición de prestigio que tenía. Es decir, que si nosotros lo leemos desde allí, en el texto podemos decir, hay una historia, la del yo, don Luis de Tejeda, ¿no?, que es un solo personaje que va realizando en el rosario este complicado juego de presentarse en las dos dimensiones, pero es una autobiografía a la vez religiosa o espiritual y cívica, en la cual yo entiendo que hay una autobiografía del personaje que nos permite dejar testimonio en esta obra de quién fue este sujeto, este criollo en la colonia. Esta identidad del criollo tensionada por ganarse un lugar, tensionada por ser el vasallo fiel a la corona, porque en ese momento ninguno de los criollos tenía idea de rebelarse hacia la corona, sino ser vasallo fiel y parecerse en todo lo posible y tener los mismos derechos que los vasallos españoles en la península. Pero también tenían la aspiración de que la tierra americana fuera considerada una tierra equivalente en sus valores con la tierra europea. Si nosotros volvemos a Santa Rosa de Lima, vemos que el narrador nos ha presentado a la santa como la santa criolla. Dice, nacida en estos reinos del Perú, es decir, el orgullo del cordobés, ¿no es cierto?, que sabe que ese es su espacio natal. Al final del soneto hay una redondilla en la cual el narrador insiste en esto. Hoy la América se goza de ver trocada en estrella, luciente del cielo y bella, la que en sus campos fue rosa, jugando con el nombre de la Virgen, el nombre religioso de Santa Rosa de Lima, ¿no es cierto?, y en esta imagen de belleza y pureza de la rosa, ¿no es cierto?, América se goza de tener una santa criolla, la primera santa de americana que es elevada a los altares universales, que él la va a ponderar y es de su espacio natal, ¿no es cierto? Permanentemente hay en el texto este empeño, estrategias que muestran el empeño del narrador por jerarquizar el espacio natal, jerarquizar a Córdoba como una tierra protegida por la providencia, por jerarquizar a los miembros de su familia, a los cuales prácticamente
La mayoría los presenta como santos, su padre, su tía, su hermana, su esposa, ¿no? Francisca de Vera de Aragón, están caracterizados con estos rasgos de santidad. Es decir, siempre hay alguna manera de vincularlos con la santidad. Y sus acciones permiten decir al narrador que se mantienen en la virtud. Es decir, son criollos capaces de mantenerse en la virtud, ¿no? Entonces, decimos que esta obra, que nos ha llegado un poco más tarde, ¿no es cierto?, pero que es un poco difícil de leer, yo eso lo puedo reconocer, es una obra porque Tejeda es un poeta desigual en sus capacidades creativas poéticas, es decir, pero es un escritor muy ingenioso. Ninguna parte del texto es gratuita. No hay nada que sobre, es decir, todo aparentemente parece disperso, falta de trabazón entre las partes, unas en prosa, otras en verso. Pasamos del tiempo bíblico al tiempo en Córdoba, pasamos de los personajes religiosos a los personajes históricos. Sin embargo, nada de eso es gratuito en la obra. Todo está regido por una lógica muy, muy rigurosa. Es un texto muy, muy pensado intelectualmente, muy ingenioso en su armado, en su composición. Y es un texto que de alguna manera deja testimonio de las huellas del carácter cordobés, en su carácter religioso, en su carácter docto, en su carácter del fuerte localismo cordobés, porque todas las pujas de poder son por el empeño en el localismo cordobés, ¿no? Tejeda se ha esmerado en dejar testimonio para la historia de Córdoba, de quién fue su familia, de lo que es la identidad cordobesa del siglo XVII, de un criollo del siglo XVII, ¿no? Tensionado entre los bienes terrenales y los bienes espirituales, porque las dos dimensiones confluyen en su autodefinición. No había forma de ser un buen cristiano, supone un buen ciudadano, y no se puede ser un buen ciudadano sin ser un buen cristiano en el siglo XVII. Es decir, las dos dimensiones se confluyen en su autodefinición, de la misma manera que toda la jerarquización de su familia y de su espacio. Un hombre que aparece en todo el texto tensionado entre la fe y el honor, ¿no? Y su obra, diría que queda ya como parte del patrimonio de la cultura cordobesa. Es decir, no solamente lo registra, sino que también ella misma se ha convertido ya en patrimonio de la cultura cordobesa.